Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar esta clase, vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, como Él es digno de ser adorado. Celebraremos su poder. ¡Vamos! ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará y con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque sé que es grande, Señor. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23 en adelante. Tenemos clase. Esto es necesario que usted siempre lo estudie, con su Biblia abierta. Por favor, no lo cierre. Este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así, Señor. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. Padre de la gloria, bendito seas, mi Rey. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque es grande. Señor, voy a plasmar esta clase. Te pido que el Espíritu Santo me ayude a desarrollarla. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar. Y el tema de hoy es el perdón exige sangre. Mire qué interesante el tema. El perdón exige sangre. Esta es la parte 3b. Es un estudio que es bastante extenso, por lo tanto tengo que dividirlo en varias partes. El perdón exige sangre, parte 3b. Como ya le hemos visto anteriormente, las figuras de las cosas celestiales eran las cosas relativas a la antigua economía. Eran bocetos o unos esquemas de la realidad del cielo. Era necesario que estas copias
tuvieran sacrificios. Por lo tanto, hermanos, era necesario que el nuevo pacto, el nuevo esquema, tuviera mejores sacrificios. Ahora, toda la sangre del antiguo pacto era solo una copia del retrato débil de la sangre que derramó Jesucristo. Dios quedó tan satisfecho con la obra de Jesús que nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice así, esté atento con su Biblia abierta. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios está íntimamente satisfecho con Jesús. Sin embargo, hermanos, Dios no está satisfecho con nosotros. Entiéndalo bien. Esa es la razón por la cual tenemos que llegar a Él por medio de Jesús. Él es el único que satisface al Padre. Y por lo tanto, nadie llega al Padre sino a través de Jesucristo. La idea es que Dios nos acepta como somos. Oiga bien, no es bíblico en lo absoluto. Llegamos a Jesús como somos, pero no tenemos nada digno para ofrecerle. Pero Él nos presenta al Padre como somos, en la forma en que estamos. Somos completamente impresentables. De esta forma, nos podríamos presentar por nuestra propia cuenta. Hermanos, cuando Jesús nos presenta a su Padre, se presenta a sí mismo como es. Cuando entramos a la presencia de Dios, ve a Jesús y no a nosotros. Él ve la justicia de Jesús, no nuestra injusticia. Ve el sacrificio de Jesús, no nuestro pecado. Su pago por nuestro pecado, no el castigo que merecíamos por él. Jesús reconoció la deuda de los pecadores. Reconoció que Dios debía quedar satisfecho y ofreció su propia sangre. Se ofreció a sí mismo por nosotros. Jesús nos dice y nos narra en Lucas 18, versículo 10 al 14. Mire usted cómo Jesús lo dice. Dos hombres llegaron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, hermanos, estaba lejos. No quería ni aún levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, tenga usted presente. Jesús dijo que oraba consigo mismo. En otras palabras,
No estaba orando en lo absoluto, solamente dándose, congratulándose con él mismo en el nombre de Dios. Por otra parte, el publicano se sentía tan indigno que ni siquiera levantaba la mirada hacia el cielo, como puede ser la postura de una oración. Cuando el publicano dijo, sé propicio, mire usted, subraye, sé propicio, usó la misma palabra usada por Cristo en el libro de los Hebreos, capítulo 2, 17, donde dice hacer propiciación. Estaba pidiendo a Dios que fuera propicio con él, que lo mirara favorablemente, aunque no lo merecía, como nosotros, no merecemos. Estaba diciendo, confieso mi culpa, he quebrantado tu ley, he pecado contra ti y vengo conforme ponerme bajo la sangre rociada en el propiciatorio. Que tú estás conmigo, sea con quienes estás cubierto por la sangre del sacrificio. Queda satisfecho, queridos hermanos, queda satisfecho el perdón por amor y por misericordia. No negó su pecado, no lo negó, como si lo hizo el fariseo. Reconoció su culpa y se ubicó bajo la sangre del sacrificio. No le ofreció a Dios nada propicio, nada buenas obras o buenos hábitos, o tal vez unas buenas intenciones, ni siquiera buenas excusas. Simplemente se entregó a la misericordia de Dios y a su propiciación. Por ello Dios lo justificó y lo contó por justo. Ahora, expliqué esta parte, podemos explicarlo. Hermanos, ninguna persona puede justificarse delante de Dios si no se ubica en la muerte de Cristo y dice, Dios, oiga bien, soy un pecador, me ubico en la muerte de tu Hijo y queda satisfecho conmigo por él. Ahora veamos el capítulo 9, versículo 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre en el sacrificio de sí mismo para quitar de en el medio el pecado. Ahora cabe explicarlo. Cristo, hermanos, no entró a un lugar santísimo terrenal. Eso tiene que estar claro. Entró a la presencia de Dios, al lugar santísimo real y celestial. Y Él lo hizo por nosotros. Qué bello es darse cuenta que cuando Él entró, nos llevaba con Él. Nos ha guiado ante Dios. Cristo no tuvo que ofrecer muchas veces, como ocurría con los sacerdotes terrenales, que debían hacer el sacrificio expiatorio cada año. El sacrificio de Jesús era mejor porque llevaba a él, a su pueblo, al lugar santísimo celestial, y que tuvo que hacer ofrendas única vez.
Si el sacrificio de Jesús no hubiera sido una vez y para siempre, habría tenido que sufrir desde el principio del mundo, es decir, desde la humanidad cuando comenzó. Había tenido que morir continuamente, por así decirlo, desde el primer pecado de Adán. Pero, hermanos, a pesar del sacerdocio levítico y su obra expiatoria, no tuvo que repetirse ni una sola vez. Está terminado, completamente terminado. Alabado sea nuestro Señor. Hermanos, Él hizo su único sacrificio de sí mismo en la consumación de los siglos. Las epístolas no los mencionan y confirman cuando Primera de Juan, capítulo 2, 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Además, Santiago en 5:8 nos dice, la venida del Señor se acerca. O el fin de las cosas se acerca cuando habla Primera de Pedro 4:7. Ahora, la consumación de los siglos que los apóstoles esperan, el retorno del Señor en cualquier momento para establecer su reino. Ya su pastor le lo ha explicado. La era mesiánica final. Lo habla Mateo en el capítulo 12, 32, que es el siglo venidero. Mientras eso era que llegaba, su promesa es que estará con nosotros en la era presente. Mateo 28, 20. Él fue el consumador de los siglos por su sacrificio una sola vez y para siempre. Él quitó el pecado. No lo cubrió como lo hacían los sacerdotes, esos antiguos sacrificios, sino que Él los quitó. La idea del ofrecimiento perpetuo, y aquí tiene que tomar cuidado, la idea del ofrecimiento perpetuo de Cristo es una doctrina herética. Sí, hermanos, una doctrina herética que ha contradicho por siglos esta y otras enseñanzas bíblicas. Siempre la obra consumada de Cristo, siempre ha estado. Según esta doctrina, oiga bien, como el sacerdocio de Cristo es perpetuo y el sacrificio es parte esencial del sacerdocio, entonces el sacrificio de Cristo debe ser también perpetuo. Hay que explicarlo, hermanos, porque un teólogo católico romano explica que esta doctrina del sacrificio perpetuo que la Iglesia Católica asumió, entienda bien, asumió oficial en el Concilio de Trento en el mediado del siglo XVI. Él escribe, oiga bien, el teólogo escribe, la Santa Misa es un sacrificio verdadero y apropiado. Es física y propiciatoria. Quita los pecados y confiere la gracia del arrepentimiento. Dios proporciona por el ofrecimiento de este sacrificio, concediendo gracia y el perdón de la penitencia. Mire, aquí comienza el don de la penitencia. Y remite transgresiones y pecados sin importar cuán severos sean. En otras palabras, la santificación de Dios con el pecado depende de la asistencia semanal a la misa. Por eso, asistir a la misa es tan importante para los católicos. Queridos hermanos, la teoría de ofrecimiento perpetuo
de Jesucristo está en oposición directa y absoluta con las Escrituras. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Sin duda, queridos hermanos, algunos católicos conocen a Cristo, pero el sostener la doctrina del ofrecimiento perfecto de su sacrificio minan el poder y la importancia del sacrificio verdadero de Cristo, hecho por la única vez. Esta doctrina falsa, que es la doctrina herética, es una doctrina falsa, símbolo ubicuo del catolicismo romano. Aquí comienzan las imágenes. En el santuario o donde sea, usted observa que los católicos llevan un crucificado. Ahí llevan a Cristo. La cruz está raramente vacía en la presentación de los católicos. Para ellos, continúa siendo y estando crucificado. En la comunión, nosotros recordamos la muerte de Cristo en sacrificio, como Él nos ordenó, pero no le volvemos a sacrificar. El Señor ordenó a sus discípulos que lo recordaran su muerte, pero que no lo intentaran repetirla. Ahora, todo esto nos lleva a ver los otros versículos 27 al 28, porque aquí exige un sustituto. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, y de la manera en que está establecido para que los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para servir a los que lo esperan. Hermanos, todos los hombres, todos, hombres y mujeres, tenemos que morir. Es un designio divino, un designio que todos tenemos que cumplir. Después de la muerte, ahora viene el juicio, que también es un designio divino. Y debido a que los hombres no pueden expiar sus propios pecados, el juicio de Dios exige que ellos o un sustituto pague por ellos. Jesucristo tenía designado morir una vez, como todos los hombres, pero a diferencia del resto, Jesús nunca tendrá un juicio, porque Él tomó nuestros pecados, nuestro juicio sobre Él. Pero el juicio ocurrió por nuestros pecados, no por los suyos, porque Él no tenía ninguno. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Vea y estudie, por favor, 2 capítulo 5, versículo 21. Murió como el juicio lo exigía, como ya se ha mencionado varias veces. Y aquí es importante que tú pongas atención. Las personas siempre esperaban con ansias que el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo. ¿Se acuerda de esa clase? En el día de la expiación. Si hacía algo equivocado, obviamente iba a morir. De modo que siempre respiraban aliviado por ellos y por él cuando él reaparecía. Qué contento estaban. El sumo sacerdote de ellos salía. Ahora, cuando se estudie el libro de Hebreos 9:28 nos dice, bien claro, y estudie,
Si el pueblo estaba tan ansioso por ver reaparecer a los antiguos sumos sacerdotes del lugar santísimo, hay una pregunta. ¿Cuánto más deberán los cristianos como yo anhelar la reaparición de sus sumos sacerdotes desde el lugar santísimo celestial? Esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir, hermanos, en la segunda venida. Y estudie el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16. Cuando el sumo sacerdote salía del santuario, el pueblo sabía que Dios había aceptado su sacrificio. Lo había hecho todo bien. Hermanos, la aparición de Cristo sería una confirmación adicional de todo lo que había hecho bien, de que su Padre estaba satisfecho con él. Y como el Padre estaba satisfecho con él, el Padre está satisfecho con nosotros. Porque nosotros estamos en Cristo. Cuando ingrese, nuestra salvación estará completa. Él aparezca. Él aparezca por segunda vez para lo que le esperamos. No será para tratar con el pecado, no, hermanos. El pecado solamente necesita tratarse una sola vez y esta ocurrió en la cruz. Cuando vuelva, lo hará sin relación con el pecado. Voy concluyendo. En este pasaje que hemos leído en esta clase, se mencionan tres apariciones de Cristo. El versículo 26, 9, capítulo 9, 26, vea su Biblia, habla sobre de su manifestación de la consumación de los siglos. Eso es, cuando vino para ser crucificado. Nota 1. Nota 2. El versículo 9, 24 habla de su aparición en el cielo ante Dios. Y el versículo 9:28 habla de su aparición en la tierra de nuevo. Es la tercera vez, pero la segunda vez en la tierra. El final de aquella semana de Pascua intensa, cuando Jesús estaba terminando su ministerio. Los romanos habían preparado 3 cruces, mire usted, para delincuentes. 2 de las cruces estaban destinadas para 2 malhechores. La tercera era para un insurrecto llamado Barrabás, a quien se le había llamado culpable por traición al imperio romano. Pero Barrabás nunca llegó a la cruz, hermanos. Era culpable y recibió su condena, pero no la ejecución, porque alguien más tomó su lugar. Ese día en la cruz en medio no había un rebelde profano o violento, sino el Hijo de Dios, sin pecado. Barrabás se quedó libre no por ser inocente, obviamente. Jesús lo crucificaron porque fuera culpable. No, a él no lo crucificaron por ser culpable, sino porque podía tomar, y aquí está lo importante, el lugar de Barrabás, pero también el lugar suyo y el lugar mío. Busquemos la presencia de Dios. Él viene pronto. Bendiciones.